Esta conferencia se titula ¿Cómo hablar con Dios? Y está basada en las palabras bíblicas de Lucas 11:1. Señor, enséñanos a orar. ¿Con qué puede usted comparar su alma? ¿Con exuberante jardín o reseco desierto? Uno de los antiguos padres de la Iglesia dijo que la oración es para el alma lo que el agua para los peces. Tal vez sea por esta razón que hay tantas almas sin vida ni vigor, sin movimiento ni entusiasmo. Tal vez han abandonado o jamás han conocido el arte de la oración. Casi sofocados nadan por el mundo, totalmente faltos de oxígeno para sus espíritus marchitos. Hay mucha gente que ora sí, pero solamente cuando se ven en medio de tribulaciones inexplicables o frente a momentos de crisis. Son como el ateo que pidió socorro a Dios mientras se ahogaba en el río caudaloso. En tantas cosas les va bien que no sienten necesidad alguna de comunicarse con Dios. Mientras crecen y se casan y tienen hijos, y el empleo es soportable y la vida ofrece sus momentos felices, ¿qué necesidad hay de perder el tiempo en eso de hablar con Dios? Solamente cuando las tragedias llegan o las lágrimas brotan, se acuerda el hombre de cerrar sus ojos o elevarlos al cielo. Se cree que la oración es para los fracasados y los incapaces, los débiles y los sufrientes. Se olvidan que el perfecto Hijo de Dios, el supremo hombre de todos los tiempos, fue un hombre de oración constante. En las oficinas de programas radiales como este se reciben muchísimas cartas de personas que no saben orar. Esto no es extraño, por cierto. Muchas de estas personas han vivido siempre en ambientes desprovistos de la oración. Otros han abandonado lo que antes sabían. Todos ellos han creado una humanidad que sabe muy poco de hablar con Dios y que, sin embargo, parece sentir cada día mayor necesidad de Dios. Pocos lo consultan, pero todos andan buscando la forma de comunicarse con Dios. La ultratumba, los adivinos, los cultos exóticos, el místico y el horóscopo diario se prefieren actualmente a la simple comunicación verbal y directa con el Dios y Creador. ¿Sabe usted lo que hicieron los discípulos de Cristo mismo cuando quisieron orar sin saber cómo hacerlo? Hablaron con su líder y le dijeron sin ambajes: Señor, enséñanos a orar. Y esa lección, emanada de los labios del más grande maestro de todos los tiempos, fue el modelo de todas las oraciones que puedan o deban hacerse. Se ha llamado a ese modelo oración dominical, o en términos más latinos, el Padre Nuestro. Tal vez usted conoce la oración, tal vez la recitó alguna vez en la quietud de una iglesia semioscura o en el silencio de su cuarto solitario. Esa oración modelo ha sido esculpida en las páginas de la Biblia, precisamente porque nosotros, como todos los hombres de todas las edades, tenemos la misma necesidad que sintieron los discípulos del Señor. Si hemos de aprender a hablar con Dios en nuestros tiempos de sequía espiritual, tendremos que volver a aprender la lección que Cristo enseñó a sus discípulos hace ya siglos y siglos. Es la única forma efectiva de aprender a hablar con Dios. Orar no es algo que se hace espontáneamente. Nuestra naturaleza es tal que lo que menos queremos es hablar con Dios. No es que así fuimos hechos al principio, pero el pecado degeneró nuestra naturaleza, de modo que eso de orar no es ya la cosa normal. Debemos ser reconciliados con Dios antes de poder tener nuevamente comunión con Él. Tenemos que obtener comunicación con Él antes de tener comunión. Y es aquí donde se manifiesta tan claramente la desesperación del hombre moderno. Utiliza cuantos medios ve a su alcance para ponerse en contacto con Dios.
pero es Dios quien ha provisto ya el medio de reconciliarnos con Él, puesto que ha venido hasta nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, quien es Dios y hombre en una persona, y por eso también el único mediador entre Dios y los hombres. Él pagó por el pecado con su muerte y resurrección, y obtuvo así el poder de transformar corazones resecos como el suyo en corazones abiertos y renovados. Sólo Él tiene acceso a tal acción. Sólo Él puede mediar entre Dios y el hombre. La Biblia afirma categóricamente que debemos hablar con Dios por medio de Cristo. Cristo lo dijo así: nadie viene al Padre sino por mí. Lo extraño del caso es que aún entre los que creen en Cristo hay muchos que oran muy poco. Obviamente no han aprendido todavía cómo hablar con Dios. La oración no es para ellos cosa natural, y por esa razón les resulta sumamente difícil aprenderlo. Hablar con Dios es esencialmente un arte, y difícil para el hombre que vive en este mundo, un mundo pecaminoso, habitado por gente que ha violado sus propósitos, y un mundo en el que aún los mismos creyentes pecan todavía. En breve, el incrédulo que no ha hecho las paces con Dios no puede orar, y el que sí ha sido hecho hijo de Dios lo encuentra por lo menos difícil. A manera de ilustración, considere usted el tiempo que requiere un recién nacido para aprender a hablar. El día que pronuncia su primera palabra, los padres lo consideran tan especial que quieren celebrarlo, contarlo a otros y hasta escribirlo en un libro. Pero eso es nada más que el principio. El niño debe vivir un largo período de aprendizaje y de errores. Dice cosas muy originales, pronuncia malísimamente las palabras más sencillas, usa vocablos que solamente su madre puede entender, se equivoca y tartamudea con las frases más comunes. Luego empieza a ir a la escuela, y allí lo inician en la lectura, la escritura y la gramática, que demandan máximos esfuerzos. Aun así y todo, habrá obtenido nada más que unas nociones del delicado arte de hablar que, al fin de cuentas, muchos jamás llegan a dominar. ¿Qué puede entonces esperarse del Hijo de Dios, que quiere aprender a hablar con Dios en vez de meros hombres? Si resulta tan difícil aprender a hablar con nuestros semejantes, ¿cómo cree usted que será aprender a hablar con Dios? El bebecito no viene ya equipado con el don de la palabra, debe aprenderlo. Y el alma que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo tampoco viene equipada con la oración. La capacidad se encuentra latente en ambos casos ciertamente, pero hay mucho que hacer para desarrollarla. Así como el recién nacido no puede comunicarse con sus semejantes, tampoco puede muchas veces el recién convertido hablar con Dios. Pero no, el pecador puede comunicarse con Dios, hacerle saber sus problemas y necesidades, como un bebé puede comunicarse con su madre antes de hablar. Pero eso se debe solamente a que Dios y las madres tienen la especial virtud de entender lo que sus hijos quieren decir. Eso no es, técnicamente hablando, lo que llamamos oración, la clase de oración que Jesús enseñó a sus discípulos. La oración verdadera, como la conversación, necesita cultivarse. Nadie debe sentirse conforme con menos que eso. El creyente genuino anhela tener comunión con Dios, y no solamente comunicarse con Él en alguna forma balbuciante. Lamentablemente debemos reconocer, pero muchos no hacen un digno esfuerzo de aprender cómo hablar con Dios. Son como los niños que constantemente quieren dejar la escuela o que terminen las clases aunque no han desarrollado aún la capacidad de hablar correctamente. Hay tanta hipocresía, tanta repetición y tanto formalismo en la oración que lo único parece ser un deseo de impresionar a los demás con tanta como piadosa palabrería en vez de comunicarse con Dios. ¿Le gustaría a usted que alguien le hablase en la forma en que con frecuencia se habla a Dios?
Imagínese una persona que consume 15 o 20 minutos de su precioso tiempo para demostrarle a usted cuán religioso es, o para repetirle frases harto conocidas, o para engañarlo con hipócritas palabras. Ese tipo de gente existe, y tal vez usted mismo conoce uno así entre sus relaciones cotidianas. Generalmente uno trata de evadirlo o de interrumpir sus palabras egoístas. Pues, ¿qué le parece a usted, piensa Dios, de tales oraciones? Imagínese usted, ¿cómo puede un ser humano hablar así a Dios? Si para dominar el arte de hablar con los hombres pusiésemos tan poco cuidado y tan poco tiempo como para el de hablar con Dios, no tendríamos cabida en muchas tertulias, ni salas, ni amistades. Probablemente estaríamos aislados de la sociedad. Viviríamos vidas solitarias completamente. Es extraño entonces que para muchos en nuestros tiempos agitados Dios parece estar tan lejos. Tal vez Dios se ha alejado efectivamente de ellos como se alejan los hombres de los que tienen mal aliento. La oración genuina no es nada menos que el arte de hablar con Dios, de tener comunión con Él. Eso requiere no solamente mucho amor, sino también mucho aprender. Pero si usted está dispuesto a aprenderlo, haga lo que hicieron los discípulos. Vaya al Cristo, el Salvador del mundo, el que lo conoce a usted por dentro y por fuera, y dígale sinceramente: Señor, enséñanos a orar. Recuerde, la oración es para el alma lo que el agua para los peces.